Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero contarles mi testimonio de conversión. Soy Doris Marroquín y esta es mi historia. Bueno, antes de empezar quiero contarles un poquito del contexto en donde yo nací y crecí para que podamos entender un poco más cómo se desarrolló mi historia. Bueno, yo nací en una familia campesina, una familia colombiana campesina muy hermosa, pero era una familia disfuncional y había muchos conflictos de violencia intrafamiliar, económicos y de otro tipo. Así que crecí con una crisis muy profunda de identidad, con vacíos emocionales, además de sufrir bullying desde bebé o desde muy niña. Cuando tenía 2 años, 3 años, recuerdo estar en la guardería o en un lugar donde cuidan niños, porque no sé si en todos los países se dice así. Desde esa edad yo ya sufría bullying. Con el tiempo también, en mi niñez y adolescencia también lo sufría. Y creo que no solamente yo, también gran parte de mi familia. Por ser una familia de escasos recursos, por no ser lo que para la sociedad o de ese momento tal vez tenía que ser una familia o cómo se veían las personas, por la razón que sea. Así que, bueno, eso fue lo que acompañó mi vida hasta que llegué a mi adolescencia. Cuando tenía 17 años es donde empieza a suceder algo que es crucial, y es que ya yo tenía una crisis, como les comentaba, muy profunda de identidad, de muchos vacíos, de búsqueda de validación, de aprobación, y empecé incluso a negar la existencia de Dios. Aunque yo había crecido en una familia tradicional católica y mi abuela me enseñó mucho acerca de la fe católica, mi mamá también, porque sí, por tradición mi familia es católica, pero yo empecé a negar a Dios, empecé a enojarme con Dios y empecé de alguna manera a reclamarle a Él el porqué de las situaciones que sucedían en mi familia, el por qué no parecía mejorar, el por qué yo me sentía tan sola o abandonada o rechazada, y parecía no encontrar como una luz, por decirlo así. Sí, siempre estaba triste. Hoy en día sé que a eso pues se le llamaría una, no sé, crisis de salud mental. No puedo decir que haya sido depresión porque no he sido diagnosticada, pero sí había muchos problemas de ese tipo, porque yo estaba muy deprimida y recuerdo haber intentado quitarme la vida en varias ocasiones, o tenía ideas de ese tipo, incluso desde que tenía 13 años, y luego durante esa época hasta los 17, casi 18 que conocí al Señor, tuve esas ideas en mi mente. Pero la situación más difícil vino precisamente en esa época. Fue como un punto de quiebre. Y antes de contarles cómo fue que llegué a tener esa convicción de que yo necesitaba un Salvador y de que yo necesitaba un cambio de vida, fue que en esa época yo quería irme a la ciudad, porque como les dije, pues yo nací en el campo, así que vivíamos también en un pueblo en donde no había muchas oportunidades, y yo quería hacer algo más, quería estudiar, salir adelante, trabajar. Creo que como la mayoría de personas que nacen en un lugar así. Pero mi mamá me dijo algo muy importante, y es que me puso 2 condiciones. La primera era que tenía que cumplir 18 para poder irme del pueblo, y la otra es que tenía que sí o sí hacer la confirmación o cumplir con el sacramento de la confirmación de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, yo decidí obedecer a mi mamá y hacer lo que ella me pidió, aunque no estaba tan de acuerdo porque, como les decía, yo estaba luchando con la idea de la existencia de Dios. Ya no quería creer en Dios, quería ser atea. Entonces lo hice más por obediencia a mi mamá que por convicción. Pero estando en este proceso en el que empecé a asistir al curso, recibir las clases, empecé a leer la Biblia, porque para hacer las tareas había que leer la Biblia. Empecé también a ser muy juiciosa en el tema de asistir a misa y a los eventos que pues se realizan durante el curso.
Y fue ahí donde empecé a experimentar algo que no había visto antes, y era a sentir culpa, eh, convicción de pecado. Hoy en día sé que era convicción de pecado de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. En ese momento no lo entendía así, solamente sé que sentía mucha culpa, frustración, dolor, y empecé a ver cómo mi vida hacia atrás, y había visto como veía todo lo que había pasado, todas las cosas malas, pero también no solamente las cosas malas que las personas habían hecho conmigo, sino también lo que yo había hecho con las personas, o lo que, por ejemplo, el enojo y el odio que yo tenía con Dios o contra Dios. Incluso recuerdo que en esa época de rebeldía llegué a blasfemar o insultar a Dios, reclamándole por las desgracias que sucedían en mi vida o en mi familia. También recuerdo haber sido pues muy rebelde con mis papás. Tenía también muchos sentimientos, digamos, de odio hacia los hombres, porque en esa búsqueda de validación y aprobación me metí en muchas relaciones sentimentales en las cuales pues fui lastimada, y yo también lastimé y hice daño. Entonces toda esa acumulación de cosas negativas o de sentimientos negativos pues habían cargado tanto mi corazón, que llegué como al punto de sentir tanta carga, tanta culpa, pero no veía la salida. O sea, yo creía que ya me sentía una persona horrible, pero no creía que alguien pudiera como limpiarme de todo eso. Sí, porque yo me sentía sucia, sentía que había hecho muchas cosas malas, y que las personas también a mi alrededor habían hecho cosas malas en mí, que de alguna manera me habían hecho sentir así. También algo que quiero mencionar y que sé que también a muchas personas les ha pasado, y es que alrededor de mi vida en esa época hubo personas, vecinos, que me acosaron sexualmente, y algunos pues intentaron abusar. Entonces eso también me hacía sentir sucia de alguna manera, más las cosas que yo permití también por mis propias decisiones, y como les digo, en este tipo de relaciones, buscando esa aprobación y esa validación, también permití cosas inmorales. Y estaba en esa época viviendo como una doble vida, porque por un lado yo iba al curso de la confirmación y yo aprendía y estaba conociendo acerca de la Biblia, pero también por otro lado yo tenía una doble vida, porque tenía un trabajo en la que tenía que relacionarme con hombres. Yo trabajaba en un billar, y eso fue lo que cargó mi corazón, y estando como ahí empecé a darme cuenta que yo estaba viviendo una doble vida. ¿Por qué? Porque por un lado yo estaba aprendiendo y me estaba preparando para la confirmación. Y bueno, para los que no conocen mucho de pronto de la fe católica, la confirmación es como eso mismo, como la confirmación de que tú estás firme con Dios, y de que vas a aceptar, vas a recibir el Espíritu Santo, y para eso tienes que estar viviendo una vida, por decirlo así, en pureza, ¿sí? Y para eso es que te preparas, porque eso es lo que significa. La confirmación es como que confirmas tu fe en la fe católica, pero estás diciendo que tu vida refleja esa pureza que Cristo quiere que tú vivas, ¿sí? Pero yo no lo estaba viviendo, o sea, yo no estaba viviendo eso. Por un lado estaba teniendo, como les digo, todas estas crisis emocionales profundas, y un montón de cosas que yo no entendía y que no podía manejar, pero por otro lado quería aceptar esto que se suponía que Cristo me estaba ofreciendo, y es que empecé a sentir que yo realmente necesitaba un cambio de vida. Lo que no sabía era cómo eso se iba a dar, porque claro, me daba cuenta que yo no podía borrar mi pasado. Empecé a tener como esa lucha de que de esa culpa en la que yo hubiese querido hacer las cosas bien y mejor, en la que no hubiese cometido ningún pecado, pero me di cuenta que era imposible borrar mi pasado, y que sin duda yo no veía no veía la salida en ese momento, no sabía cómo se logra eso, cómo se hace. Y cuando llega cada vez más a un punto más profundo de esa convicción,
como no sabía cómo experimentar esa vida nueva o cómo pedir perdón. No había entendido todavía, no me había iluminado como tal el evangelio, pero sabía que algo estaba pasando. Entonces, al sentir demasiada culpa y no saber cómo resolver eso, pues empecé a sentirme más triste. Y aquí es donde viene un día que es el día en el que mi vida o en el que mi historia se partió en dos. Porque, bueno, antes de eso hay una persona muy especial que es un hermano mío que me empezó como a hablar de Dios como de una manera cercana, ¿sí? Como de Dios el Padre. Sí, yo antes no había escuchado algo así, o sea, como que lo veía muy lejano, pero empezó a hablarme de algo como más cercano. Sí, y al mismo tiempo, pues como les digo, estaba aprendiendo cosas de la Biblia en el curso de la confirmación y al mismo tiempo también viviendo como esta doble vida. Pero todo eso empezó como a hacer algo en mi corazón. Y cuando llega este día, pues yo no sabía qué hacer como con todo eso y me sentía tan cargada y no tenía con quién hablar. Solamente recuerdo que empecé a sentir demasiada culpa, demasiado dolor, frustración por querer limpiarme a mí misma y ser una persona nueva, pero creía que tenía que hacerlo en mis fuerzas o por mis propias obras, ¿sí? Entonces, estando en ese día así, con esa crisis muy profunda, emocional y espiritual, solamente se me ocurrió una cosa y era como que no, yo me tengo que morir. O sea, yo tengo que acabar con mi propia vida para poder acabar con todo lo malo que soy, que he hecho y que otras personas también me han hecho, porque también era como ese dolor de no tener a las personas que quería como cerca o de no ser aceptada totalmente por algunos miembros de mi familia, por decirlo así. Entonces, simplemente era eso, ¿sí? Quería morirme y dejar de sentir ese dolor y esa culpa. Y entonces en medio de esa crisis que recuerdo haber imaginado y planeado a lo mejor cómo iba a llevar a cabo ese acto, empecé a llorar y a clamar. Empecé a decirle, Señor, yo sé que sí es real tu existencia porque puedo sentir como esa presencia, ¿sí? Pero lo que sentía no era algo como de paz, sino algo de juicio, por decirlo así. Sentía que si ese día yo me quitaba la vida, yo no iba a ir al cielo, no iba a ver a Dios, yo iba a ir al infierno. Porque aunque en la Iglesia Católica enseñan que hay un purgatorio, yo ni siquiera podía recordar eso. Era tanta la convicción de que había solamente el cielo y el infierno que yo estaba segura que si en ese momento yo dejaba de existir en este mundo, yo iba a ir al infierno, porque yo no había hecho las cosas bien con Dios, porque yo lo había negado y había blasfemado y había dicho un montón de cosas contra Él. Entonces lo que yo sentí era que Él estaba muy enojado conmigo y que no había manera de que yo pudiera justificarme delante de Él. Entonces empecé a llorar y a pedir misericordia. Simplemente yo pedía misericordia. Y cuando estaba en medio de esa situación, clamando misericordia y piedad, recuerdo que el Espíritu Santo, bueno, en ese momento no sabía que era el Espíritu Santo porque no entendía de esa manera como lo entiendo ahora teológicamente, pero me iluminó. Por un lado, me recordó lo que dice en Salmo 139, que a donde sea que yo vaya, Dios iba a estar ahí. Si yo iba al cielo, iba a estar ahí. Si iba a ir al infierno también, porque el infierno es la justicia de Dios. Entonces yo sabía que yo allá me iba a encontrar con la ira de Dios. Entonces empecé a decir, ok, yo no puedo escapar de Dios. No puedo escapar de su justicia, pero tampoco quiero seguir sintiendo esto que siento, este dolor y esta frustración y esta culpa. Entonces me sentí desesperada, muy desesperada. Y fue ahí donde sé que el Espíritu Santo me iluminó y trajo a mi memoria aquellas palabras que había leído en las parábolas, como les digo, cuando hacía las tareas.
y fue la parábola de la oveja perdida, que sé que la escuché en varias ocasiones en los sermones o en las enseñanzas. Y por primera vez supe que esa parábola tenía que ver conmigo, o que esa oveja perdida o una de esas ovejas perdidas era yo, y que lo que Jesús dice, que él había venido a buscar a los que se habían perdido, yo estaba en ese grupo de los que se habían perdido, de los que estaban descarriados, de los que no tenían esperanza. Y ahí fue donde se iluminó todo, porque hasta ese momento solo había visto oscuridad, pero fue como si se iluminara todo. Recordar esas palabras y darme cuenta que era real, que Jesús era real, que era el Salvador, que era por medio de Él por quien yo iba a poder tener perdón, porque Él había venido por mí. En ese momento tuve esa convicción de que Jesús era real y quería darme esa nueva vida. Entonces recuerdo que corrí o me levanté de donde estaba, porque estaba, como les digo, o sea, en una crisis muy profunda, llorando en el piso, queriéndome hacer daño. Entonces corrí, me levanté, busqué la Biblia y leí esa parábola y le pedí a Jesús con todo mi corazón que si eso era real, que si lo que Él decía en esa parábola y lo que Él decía en la Biblia acerca de lo que Él había venido a hacer a este mundo era verdad y era real, que cambiara mi vida, que me diera otra oportunidad. Y eso fue lo que empezó a suceder, porque después de eso empecé a experimentar cambios que yo nunca hubiese imaginado. Primero, había una necesidad y un deseo profundo por conocer más de Jesús. Así que empecé como a buscar más de Él. Recuerdo que los primeros días después de eso iba como con más disciplina a las clases, a la misa, a todo lo que tenía que hacer. Incluso busqué integrarme a algunos grupos en la iglesia católica. Intenté acercarme a algunos jóvenes, a algunos grupos de jóvenes, esperando encontrar esa unidad o esa comunión o enseñanzas acerca de Jesús. Yo quería conocer más de Él. Yo quería que me hablaran de Jesús, pero no lo encontré ahí. No encontré como una fe real. O sea, eran como grupos para actividades y ya, pero nadie estaba interesado en Jesús realmente. Nadie hablaba de Él, nadie quería como hablar de la fe en sí. Sí, se hablaban de cosas superficiales, pero no encontré eso ahí. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo es que se vive esto si yo quiero una nueva vida? ¿Cómo es que me acerco más a Dios? En ese momento yo también pensaba que a lo mejor tenía que servir más en la iglesia, volverme monja, qué sé yo, no sé, creía que esa era la manera como Dios quería que yo le entregara mi vida, pero bueno, Él tenía otros planes para mí. Pero en ese momento yo estaba desesperada y solamente quería conocer más de Dios, servirle, entregarle mi vida. Lo que no sabía era cómo. Y recuerdo que empezó también a pasar algo, y es que con todo esto que les cuento de la convicción, yo ya no quería, por ejemplo, ir a la discoteca, porque antes yo iba, tomaba también licor, aguardiente, como se diga, me emborrachaba, estas cosas, y yo ya no quería hacer eso. Ya poco a poco fui dejando de hacer eso, porque ya no me daba como el mismo placer, por decirlo así, sino que me daba cuenta que eso no era bueno, que no me ayudaba, y que de alguna manera era lo que me había puesto en esa situación en la que yo me sentía muy mal. Entonces me fui alejando poco a poco de eso. Lo primero que empezó a sucederme fue eso, de ese cambio, ver que ya no me gustaba tomar, que ya no me gustaba ir a la discoteca. Fue de las primeras cosas que empecé a dejar de hacer. La otra cosa que empecé también a dejar así poco a poco fue a salir con chicos o andar en este tipo de relaciones. Traté de tener alguna relación seria en ese momento, tampoco se me dio,
pero yo sabía que había una convicción muy grande en mi corazón de hacer las cosas bien. Así que, aunque no fue fácil, yo empecé a alejarme de muchas cosas. Lo que no sabía era cómo seguir mi camino con Jesús. Y aquí viene nuevamente algo de lo que les conté antes, y es que mi hermano, el que les contaba que me habló de Jesús, seguía también ahí enseñándome algunas cosas, dándome algunas ideas. Él asistía en ese momento a una iglesia cristiana, una iglesia carismática, pero él conocía muchas cosas acerca de Jesús, había leído la Biblia y a veces oraba conmigo, a veces oraba por mí y me explicaba algunas cosas. Entonces empecé a pensar que yo, si a lo mejor quería seguir como que en este camino, necesitaba tal vez cambiarme de iglesia, porque ya había buscado en la iglesia católica y no había como tal esa fe viva, no lo había encontrado en las personas a las cuales me acerqué. Y recuerdo también que mi hermano me regaló un CD de música cristiana. Yo escuchaba muy seguido, casi todos los días escuchaba música cristiana y estaba experimentando algo nuevo, algo diferente, algo que pues que no sabía qué era y qué era lo que quería Dios de mí, pero que se sentía muy bien y que era una paz que yo nunca había experimentado antes. Así que bueno, como tenía que hacer un cambio en mi vida, pues decidí seguir adelante con la decisión de irme a una ciudad, irme del pueblo. Terminé el curso de la confirmación, hice todo el proceso, todo lo que se hace, recibí, como se dice, la confirmación, bueno, todo, pero ya en ese momento yo sabía que yo quería algo más. Incluso algo que pasó rarísimo, que yo sé que si hubiese sido en otro momento de mi vida no hubiese pasado, y es que allá, por lo general, en esto de los sacramentos y todo, y en el pueblo se acostumbra a hacer fiestas cuando se celebran los sacramentos. Y ese día yo recuerdo que lo único que yo quería era que se acabara el día o que pasara la noche para yo al otro día, al siguiente día, viajar a la ciudad. Recuerdo que no quería nada más que eso. O sea, yo no quería bailar, yo no quería la fiesta, porque eso no era lo que llenaba mi corazón. En ese momento yo sentía que eso no era lo que quería, lo que me hacía feliz, sino que yo quería era viajar, irme para empezar de nuevo, para empezar como a buscar y acercarme más a Dios. Tal vez pensaba en ese momento, tengo que cambiar de ciudad porque hay muchas cosas que pasaron en el pueblo que yo quería olvidar de alguna manera o sanar. Quería iniciar de nuevo en otra parte. Y bueno, así se dieron las cosas. Al día siguiente recuerdo que viajé con mi tía y mi madrina. Y bueno, llegué a esta ciudad en la que actualmente vivo también, en Cali. Y aquí fue donde empecé a buscar nuevamente. Al principio yo seguía asistiendo a la iglesia católica porque, claro, es difícil de una como que salir así. Y yo todavía creía que de pronto sí iba a buscar ahí, y iba al principio a misa con mi tía, con mi madrina, pero seguía viendo lo mismo, como que no hay una fe real o no hay una fe viva, como que no encontraba esa conexión con Jesús o esa cercanía que yo quería, que yo quería que me explicaran más, como de la Biblia. No había eso. Entonces luego recuerdo que nuevamente mi hermano, hablándome de Jesús, hablándome de la fe, me invitó a una célula de una iglesia carismática, como les decía, y ahí fue donde empecé a asistir a una iglesia cristiana, protestante. Entonces recuerdo que la primera vez que asistí a la célula, la persona que estaba dando la célula realmente sí se veía que sí tenía una fe genuina y que hablaba de Jesús como yo había querido escuchar hace mucho tiempo. Y me empezó a gustar asistir a las células y luego empecé a asistir a la iglesia. Y al principio, pues todo era demasiado hermoso, maravilloso. Como ya les conté en mi testimonio de cómo fue que llegué a MCI, fue esa iglesia, la primera iglesia que llegué, iglesia protestante. Y claro, yo en ese momento, como les cuento, pues estaba muy sedienta. Yo estaba muy contenta de haber encontrado un lugar así en que se hablaba de Jesús y todo. Más adelante, pues como les contaba en mi testimonio, me di cuenta de muchas cosas que tampoco estaban bien ahí y eso, pero
lo que pasó en mi vida sí fue real, y es que sí hubo un cambio, una conversión, porque hubo un antes y un después, porque empecé a sentir, o sea, un amor por Jesús que nunca había sentido y un deseo de conocerlo, de leer la palabra, de aprender a orar, de querer perdonar a, a ciertas personas, como digo, y a vivir como ese proceso de ese cambio de vida. Claro, al principio no es fácil porque uno tiene muchas dudas, muchas preguntas, uno se confunde mucho, pero con el tiempo, pues uno va aprendiendo poco a poco y se da cuenta que esto es un proceso realmente vivir la fe, vivir una relación con Cristo. Y esa ha sido mi historia, mi testimonio, y ya llevo muchos años caminando con el Señor. Él ha sido muy bueno. En este tiempo he pasado por diferentes situaciones también, muchos altibajos. He cambiado de iglesia más de una vez, pero hoy en día puedo decir que lo que el Señor me ha enseñado ha sido hermoso y Él ha sido fiel. Así que quiero invitarte, si tú eres una persona que no conoce al Señor, que no tiene una relación con Él, o que a lo mejor estás enojado con Él incluso, o que estás dudando si Él existe o no, quiero decirte que es real y que Cristo vino a entregar su vida por los que estaban perdidos, y que necesitas solamente creer en Él y pedirle que te dé fe para creer, que puedas arrepentirte de tus pecados y que puedas acercarte a Él, que Él está dispuesto a perdonarte y a reconciliarte con el Padre. Así que puedes creer en lo que Él ha dicho en su palabra y en lo que Él vino a hacer, que es entregar su vida, ser el único mediador entre Dios y los hombres. Si este testimonio te gustó, déjame un like, déjame un comentario y espero que me cuentes también tu testimonio. Y para aquellos que ya son creyentes, este testimonio es para que recuerden de dónde los ha sacado el Señor, cómo les ha dado una vida nueva, y que sigan viviendo ese proceso con el Señor de aquí hasta que Él vuelva o hasta que vayamos a Él. Podamos buscarlo cada día en su palabra, en oración, congregándonos en la iglesia, sirviéndole, amándonos unos a otros y amando al Señor principalmente. Y eso es todo por el video de hoy. Bendiciones.